Eugenio Renzo Peroni. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Tiene una gran ventaja hablar al final, que ya está todo dicho. Creo que si saliésemos ahora a la calle y a los muchachos y muchachas de Barrio de Pie les dijéramos que estamos pensando hacer una nueva constitución, que usted está loco, ¿para qué sirve? Bueno, creo que tenemos que reflexionar un momento para qué sirve. Sí, todos sabemos que es un proyecto de Estado, que bueno, todo eso sí, perfecto, lo que nos dice el derecho constitucional, instrucción cívica, sí, pero ¿qué significa en este momento esta locura aparente de pensar en una nueva constitución? No es una ocurrencia. No es una ocurrencia, ni mucho menos. Es pensar en una emergencia nacional que estamos viviendo, y en una emergencia regional, que no la vamos a entender si no entendemos cuál es el papel que está jugando en este momento el poder en el mundo y cuál es el que nos está asignando a nosotros. En qué posición geopolítica nos encontramos en este momento y qué es lo que nos está pasando. No vamos a entender la necesidad de reproyectar el Estado, de remodelar el Estado, si no nos damos cuenta que desde los años 70 en adelante el capitalismo ha sufrido una transformación muy profunda. Ya no estamos hablando de un capitalismo productivo ni de un aparato financiero más o menos razonable, sino que estamos hablando, como lo decía hace un rato Filippi, de un totalitarismo financiero que opera en el mundo y que está vaciando la democracia en todo el mundo, ¿Cómo la vacía? ¿Cómo la vacía? Muy simple. La vacía a través de la deuda, a través del endeudamiento. Y esto está pasando tanto en Europa, está pasando en Estados Unidos, está pasando acá. Distintas posiciones geopolíticas, distintas posiciones de poder, pero incluso en los países sedes de las transnacionales está pasando. ¿Qué significa el endeudamiento? Significa vaciar la democracia. Después se puede votar cualquier partido político. Total va a tener que pagar y que someterse a los organismos transnacionales, a los jueces griesa y todo eso. Eso es lo que está sucediendo hoy en el planeta. Y en este esquema de poder planetario, en este esquema, ¿qué posición ocupamos nosotros? Ocupamos una posición claramente colonizada. No es cierto que ha fracasado el programa económico de Macri y su banda. No, ha tenido éxito. El objetivo era endeudar el país y ha endeudado el país. Ese era el mandato de las corporaciones transnacionales, transferido a estos títeres locales, que ahora quizás ya no sirven. Y posiblemente los tiren, como en otra época tiraron a los militares. Los usaron y después los tiraron. Probablemente con esto pase lo mismo, pero nos quedamos con el país endeudado. Esa es la triste realidad. El daño está hecho. Destruido. No destruido porque, bueno, estamos acá. pero el daño está hecho. Necesitamos... Esto no es nuevo tampoco, hubo varias tentativas anteriores y hubo varios episodios anteriores a medida que se iba produciendo esta transformación. En definitiva, esto es el plan Prebisch actualizado. Y viene del viejo gorilismo del 55. Después el mismo Prebisch, unos cuantos años después, dijo, no, yo exageré, no había tal crisis, en fin, cuando escribió un librito sobre capitalismo central y periférico, y dijo, no, bueno, el capitalismo central no es centrífugo, sino centrípeto, es decir, no se expande, sino que chupa. Bueno, se dio cuenta, aunque después siguió siendo macana. Pero bueno, estos ni siquiera son economistas, porque Prebisch era un economista. Estos son mesadineristas. Es decir, estamos en una posición colonizada porque hoy el colonialismo no entra como en las etapas anteriores del colonialismo. Nosotros llevamos 500 años de colonialismo. Sí, 500 años.
pero hubo diferentes etapas: el colonialismo originario, un neocolonialismo con las repúblicas oligárquicas, otro con la seguridad nacional, y ahora estamos viviendo este tardo colonialismo. Hoy no se coloniza viniendo Juan de Garay enterrando el pendón en la Plaza de Mayo, ni tampoco Belfort bajando con los ingleses. Entonces tampoco la resistencia al colonialismo la tenemos que hacer tirando aceite caliente de los balcones. No, cuidado. La tenemos que hacer repensando el Estado. La tenemos que hacer oponiendo bardas institucionales al avance de esto. Y no las tenemos. Tenemos una precaria constitución de 1853-1860 que en su momento pensó Alberdi, y la pensó más o menos bien. Fíjense qué bien que la habrá pensado, que después Alberdi lo echaron y se tuvo que ir a morir a Francia. Pero bueno, aparte de todas las contradicciones que pudo tener, tampoco cabe pensar que fuera un visionario total. En su momento sirvió, pero hoy eso está totalmente fuera de época y nos deja totalmente vulnerables a este colonialismo del totalitarismo financiero. En esa situación estamos. En esa situación necesitamos nuevamente un nunca más. Pero un nunca más a estas tentativas que vienen desde el 55 hasta hoy. Cuidado que esto que tenemos no es la vieja oligarquía. No. La vieja oligarquía de las repúblicas oligárquicas eran los dueños del país y lo cuidaban porque era de ellos. Sí, por supuesto, un país oligárquico con distribución inequitativa de la riqueza, con todo lo que se quiera, pero era de ellos. Esto no lo cuidan, porque nada es de ellos, porque en estas corporaciones transnacionales no están manejando los dueños, no se sabe de quién es el capital, las manejan tecnócratas que no son los dueños, son los autócratas de las corporaciones transnacionales. Cuando algún idiota dice sí, porque saben manejar una empresa, van a manejar la nación. Mentira. La empresa es una organización autocrática y una nación tiene que ser democrática. Nunca más nos lo impone de alguna manera la historia. No quiero caer en repetir cosas que parecen de discurso de escolaridad. Pero nos está mirando toda la historia. Si no nos damos cuenta de que hay que hacer frente a este colonialismo, bueno, no ha valido nada, pero nada, todos los héroes, toda la muerte, los 30.000 desaparecidos, nada. Cuidado que estamos en un momento crítico. Esto es lo que significa, lo que debe significar una nueva constitución. No es un pedazo de papel escrito, nos podemos sentar un rato, recortamos acá entre 3 o 4, unos cuantos artículos de unas cuantas constituciones del mundo, los pegamos y tenemos una constitución. No, cuidado. No es eso. Es repensar cómo hacemos un Estado capaz de resistir a este embate colonialista, capaz de sacarnos del pozo en que nos ha metido esta banda y poder hacer frente en el futuro, que no se vuelva a repetir de nuevo un nuevo capítulo del viejo plan Prebisch-Gorila del 55. Para esto, una constitución no va a ser resultado de un unicato ideológico. No, tengamos en cuenta que una constitución es un conjunto de reglas de juego, es como un partido de fútbol. Lo primero que tiene que asegurarnos es que nadie nos va a sacar el campo de juego. Y lo segundo, las reglas de juego dentro del campo de juego. Porque vamos a seguir peleándonos, si es correcto. Porque vamos a seguir teniendo ideas distintas. Y es sano, porque sin idea distinta no tenemos conflicto y por ende no vamos a tener dinámica. Pero tenemos que hacerlo con regla de juego y sabiendo que estamos actuando en un campo que no nos va a quitar nadie. Esa es la doble función de una constitución. Cuando hace un rato Filippi mencionaba la Constitución italiana. La Constitución italiana del 47, sí. Se pusieron de acuerdo Alcide De Gasperi con Palmiro Togliatti y Pietro Nenni, pero milagro, no fue un milagro. Estaban mirando lo que pasaba en Grecia, que se estaba desangrando, y dijeron, bueno, ahora que el fascismo nos dejó así, el loco este que se fue con Hitler, y todavía nos vamos a desangrar entre nosotros, bueno, sentémonos a ver qué reglas de juego podemos establecer.
Esa es la cuestión. No es que sea un unicato, cuidado. No, esto no, de ninguna manera. Por supuesto, todos nos quedaremos con ganas de que la Constitución tenga algo más. Bueno, inevitablemente. Pero básicamente es la definición de regla de juego. Regla de juego en las que tendremos que seguir, a Dios gracias, peleándonos en todo el futuro. Quiero manifestar otra cosa. Un constitucionalismo social del 17, la Carta de Querétaro mexicana. Sepan ustedes que la Constitución del 17 es constitucionalismo social no por presión de los juristas de la época, sino de los diputados campesinos y trabajadores. Fueron ellos los que le impusieron a los licenciados mexicanos las normas sociales de la Carta de Querétaro. No es esta una tarea de juristas, no es esta una tarea que 5 personas en un laboratorio puedan hacer. No. Realmente el contenido de la Constitución tiene que ser un contenido plural que salga de cada uno de los que conoce una realidad, de todos los que conocen la realidad. Juristas sí, fenómeno, para embotellarlo bien después, para envasarlo, pero no para darle contenido. El contenido es contenido político y eso tiene que salir de todos. No nos olvidemos que nos está mirando la historia. No nos olvidemos que esto es lo menos que podemos hacer por el homenaje que podemos rendirle a todos los héroes y a todas las víctimas de las atrocidades que hemos sufrido, que han sufrido a lo largo de nuestra historia. Es difícil. Es difícil porque nuestro pueblo, cuando escucha hablar de Constitución y de todo eso, mira con desconfianza. Y tiene toda la razón para mirar con desconfianza, porque cada vez que se le mencionó a lo largo de la historia el derecho, la garantía, las libertades, etcétera, ha sido para estafarlo. En consecuencia, tenemos una doble tarea. Y la doble tarea es precisamente la de hacer comprender a todos nuestros connacionales que en este momento no se trata de tirar aceite hirviendo de los balcones, sino de ponernos a pensar en serio en el derecho. No voy a abundar en las catástrofes de todo tipo y fundamentalmente en las institucionales. Ya con la económica que estamos viviendo es suficiente. Pero si tengo que referirme más precisamente al Poder Judicial, tengo que deplorar que haya algunos jueces, no usamos toga, pero debajo de la hipotética toga, más que el juez se encuentra el verdugo. Prestarse a manipulación política coyuntural, mientras un poder ejecutivo nombra y remueve y traslada jueces por decreto, arma cámaras y las desarma, persigue a los jueces por el contenido de sus sentencias, y en algunas cúpulas hasta se han perdido la forma. Realmente es algo verdaderamente deplorable. En todos los años de gobierno constitucional nunca había sucedido algo ni lejanamente parecido y creíamos que tampoco iba a suceder, pero está sucediendo. Tenemos presos políticos en el país, tenemos rehenes políticos. No voy a mencionarlos todos, pero Milagro Sala basta. Bastaría para intervenir la provincia de Jujuy. Sin embargo, ahí está la Constitución, ahí están nuestros legisladores, ahí está nuestro Congreso. Tenemos un poder ejecutivo que conforme a nuestra Constitución es una persona. Nuestro poder ejecutivo es unipersonal. Y esa persona nos ha endeudado el país en 2 años y medio y nos ha sometido al poder colonizador
del totalitarismo financiero. De ese totalitarismo financiero que nos embauca día a día con el discurso del neoliberalismo. Mentira. El neoliberalismo no es ni liberal, ni neo, ni nada. Es directamente una ideología reduccionista, absurda, ridícula, irracional, que se ha apoderado de las academias, que se ha apoderado hasta del premio Nobel en el mundo, que es tan reduccionista, tan unilateral como fue el racismo en su época, y pretende abarcar todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque se basa en una antropología totalmente desquiciada, un concepto del ser humano según el cual siempre todos nos movemos conforme a relaciones de mercado. Nos casamos, nos divorciamos, nos acostamos, hacemos sexo, todo conforme a relaciones de mercado. Si alguien puede pensar que puede haber una democracia donde cada uno se mueva por razones de mercado, bueno, me parece que está demente. Y efectivamente eso es lo que nos están enseñando día a día y lo que nos están repitiendo día a día en la simplificación vulgar que se hace a través de los medios de comunicación masiva. Comunicación que es absolutamente indispensable a las agencias de este totalitarismo corporativo. No hemos sido capaces de tener en la Constitución una prohibición del monopolio mediático. Y en consecuencia, pregunto yo, ¿discurso único y creación de realidad única son compatibles con una democracia? No. Son compatibles con un totalitarismo. En el mejor de los casos con un autoritarismo, pero jamás con una democracia plural. Sin embargo, estamos viviendo esa realidad, estamos viviendo esa construcción de realidad mediática todos los días. Compañeras, compañeros, creo que ha llegado el momento de pensar en serio en esta emergencia y en esta coyuntura. La tarea que tenemos por delante, me hago cargo de todas las dificultades que se plantearon en la mesa, en cuanto al aspecto práctico, no las ignoro, es una tarea grande. Somos un grupo considerable, pero pequeño. Esto creo que se impone para salir de esta situación un frente muy plural, pero muy unido, un frente anticolonialista. Y ese frente necesita un programa. No sé si lo vamos a hacer nosotros, quizás lo haga otro, no importa. Pero ese programa tiene que consistir en repensar el Estado. Un proyecto nuevo de Estado, un proyecto de constitución nueva. Eso es lo que nos impone este dramático momento de nuestra historia, no solo nacional, sino regional, y me atrevería a decir que planetaria. Muchísimas gracias.